Bueno, Sebastián, María José, muy buenas tardes. Los presento. Mira, Sebastián Ocampo es un intercambista, viajó con nosotros ya hace 3 años, Sebas, No, ya va para 2 años. dos, bueno, es que el tiempo en pandemia se ha descuadernado un poquito, pero bueno, él viajó con nosotros y bueno, y María José es una estudiante muy próxima a viajar, pues obviamente para hacer realidad, pues ese sueño de intercambio. Entonces, ¿por qué esta sección, que además la quiero grabar porque me parece que es un testimonio importante, es para mencionar como las características de nuestro programa? Eh, el programa de intercambio en colegios públicos en los Estados Unidos, pues que es uno de nuestros programas más populares, pues sobre todo porque pues, nos permite vivir una experiencia dentro del marco de un programa que está auspiciado por el Departamento de Estado y que durante muchos años ha sido pues como uno de los programas eh, bandera para muchos estudiantes de muchos países, pues digamos que porque en términos económicos tiene unas facilidades que no lo tienen otros programas, pero además porque sabemos que es una experiencia de adaptación increíble. Y pues bueno, y esto es un poco la visión con que cada vez más vemos están sometidos los estudiantes internacionales. Un mundo cada vez más cambiante, más volátil y con, pues obviamente, una muy marcada tendencia a la globalización, pues donde el inglés sigue siendo el factor fundamental. Así que en ese orden de ideas, pues yo creo que para, para moderar un poco y tener un esquema durante la reunión, entonces si quieres, Sebas, cuéntanos inicialmente, por favor, cuéntanos cómo fue ese proceso de decisión sobre el intercambio, digamos, cómo fue ese proceso también de acompañamiento para el tema del viaje y la visa, y bueno, y ya pues entrar en materia de dónde llegaste, a qué colegio, cómo era tu familia y las cosas que has vivido. Y pues mientras van narrando todo eso, María José y Santiago pueden tomar nota para, pues para hacer las preguntas. Entonces, y allí vamos avanzando. ¿Listo? Entonces tenemos como unos 35, 40 minutos, así que te cedo la palabra, Sebastián. Gracias, Luis Fernando, y gracias por invitarme. Eh, bueno, pues yo en realidad siempre quise viajar a otro país al terminar el colegio, pero justo cuando terminé me metí en otras cosas, me ocupé y pues dije, no, pues no se va a dar. Y un día yo terminé, yo soy calendario B, creo, y yo terminé en julio. Y por ahí en noviembre o no antes, mi papá me dijo que si yo todavía seguía interesado con él en irme a estudiar a otro país, yo le dije, pues claro. Entonces empezamos todo para viajar en enero del 2019. Con respecto al acompañamiento de la agencia, creo que todo salió muy bien, porque ya si algo pasa, o sea, Luis Fernando estuvo todo el tiempo con nosotros. El tema del papeleo, que yo creo que es lo más complicado, creo que lo hicieron algo fácil. Y por ejemplo, en la cuestión de la visa, yo sentía muchos nervios, pues yo recuerdo que Luis Fernando me dijo que básicamente usted cuando ya la han aceptado en un colegio en Estados Unidos, es casi que seguro que le van a dar la visa. Entonces, con respecto al acompañamiento de la agencia, sí fue muy bueno, tan bueno que en estos momentos estamos haciendo otro acompañamiento porque el próximo mes me voy ya no como estudiante de intercambio, sino como estudiante internacional a Canadá a estudiar en un college. Entonces, es así de bueno. Listo, entonces, al principio, eh, yo llegué a Indiana, al estado que se llama Indiana, pero específicamente llegué a un pueblo que se llama Pendleton. El pueblo no era tan grande, pero me gustaba porque en el pueblo
casi que yo era el único latino, entonces eso me forzó a mí a mejorar mi inglés. La familia que me tocó, lo he dicho todos los días y mi papá lo dicen, como ella no hay dos. O sea, la familia fue demasiado cariñosa, me incluyó demasiado dentro de su familia y eso hizo que mi intercambio fuera muy ameno. Con ellos conocí, era mi primer viaje internacional y con ellos conocí casi que todo el este de Estados Unidos, entonces fue una experiencia inolvidable. Y en el colegio, mi colegio era dentro del pueblo, claramente. Y lo que me gustaba era que habían estudiantes internacionales de otros países y pues los americanos. Entonces tenía mi grupo de estudiantes de otros países y pues mi grupo de los americanos y uno aprende muchas cosas. Todavía me sigo hablando con todos porque siempre he dicho que es bueno mantener contacto con la gente de otro país y, hasta el día de hoy yo digo que el 2019, porque yo me fui en enero y regresé en diciembre, fue uno de los mejores años de mi vida. Creo que crecí y a uno le dan mucha responsabilidad al irse y creo que eso te ayuda para tu futuro. Y por eso es que mis papás ahora confían que yo me vaya a otro país a hacer toda la carrera. Y pues eso fue un poco resumido cómo me fue a mí. Muy bien, Sebas. Entonces, bueno, también para contar aquí algo que mencionaste, que sí, pues es importante resaltarlo, que pues después de haberte ido de intercambio, esa posibilidad te abrió un mundo diferente, te generó muy seguramente unos mayores niveles de confianza en ti mismo, de independencia, porque realmente hay que volverse independiente sí o sí cuando sales de la casa, a pesar de que tengas el apoyo y que puedas pues, a una llamada telefónica de pronto recurrir, pero igual ya esto cambia todo. Y pues no le había contado de pronto a María José, pero sí como resaltar que después de que Sebastián vino de intercambio, empezamos a ver posibilidades de hacer carrera en el exterior. Bueno, en Estados Unidos, pues obviamente habían muchas opciones, pero digamos que en Estados Unidos una de las dificultades que aún existen es que cuando estudias una carrera al terminarla, tienes la posibilidad de hacer una OPT, que es la sigla de Optional Practical Training de un año, y allí durante ese periodo de tiempo, pues tendrías que conseguir un trabajo para que te pidieran y poder aplicar a una visa de trabajo, pero eso no es nada sencillo. Mientras que después de tener ya el nivel de inglés que tiene Sebastián, de haber estado en un año en un colegio y de conocer obviamente esa cultura, porque pues es más o menos parecida, o sea, el tema de vida en Estados Unidos y en Canadá son obviamente mucho más parecidos que frente a cualquier país de Latinoamérica, pero en Canadá pues hoy se tiene la oportunidad después de hacer una carrera universitaria que puede ser un diploma de 2 años o un bachelor degree o incluso a nivel de maestría, se tiene la posibilidad de aplicar a un permiso de trabajo posgraduado de hasta por 3 años. Y esto pues es un gran beneficio a nivel de experiencia, obviamente a nivel económico, y te abre la posibilidad después del primer año, con esa experiencia laboral relacionada con tu campo de estudios, de aplicar a la ruta de ingreso rápido a través de la residencia. Entonces, pues esto no es tema obviamente de esto, pero digamos que Sebastián después de su intercambio está en esto y ya lleva un año de hecho estudiando en línea, va para el tercer semestre, por la pandemia no se había podido ir para Canadá, pero creo que ya estamos muy próximos a que se vaya a Canadá. Algo que quería preguntar, igual está alineado con lo que Santiago nos pregunta también es, ¿cómo fue ese proceso inicial de adaptación? Es decir, ¿qué te hacía falta? ¿Qué se te hizo difícil? ¿Qué se te hizo fácil? Háblanos como de eso y de la vida de colegio, por favor. Y ahorita pues María José nos hace alguna pregunta que tenga. Bueno, pues yo recuerdo que el día que partí, mis papás estaban todos nostálgicos, llorando y yo con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, ese fue uno de los días que siempre voy a recordar. Y lo
Lo chistoso fue que no lloré cuando me fui de Colombia para ir a Estados Unidos, pero sí lloré demasiado cuando me regresé de Estados Unidos. Al principio, cuando llegué, creo que como siempre quise tanto irme de intercambio y conocer otras culturas, creo que el proceso de adaptación fue, o sea, no fue tan duro para mí. Era la primera vez que yo estaba por fuera de casa y obviamente eso es duro, a uno le da nostalgia y le da mamitis o papitis, pero primero la familia me ayudó a mí mucho y segundo yo también traté de como que demostrarlo, o sea, traté de incluirme a mí mismo dentro de las actividades de la familia. Yo era uno de la familia donde yo llegué ya había tenido otros estudiantes de otros países y en ese momento cuando yo llegué en enero había un niño de Tailandia. El man era muy buena gente, sin embargo, él siempre estaba en su cuarto, mientras que a mí la mamá me llegó a decir que yo era como, que yo le agradaba porque yo trataba de compartir mucho tiempo con ellos y era porque me quería como sumergir dentro de la cultura americana. Entonces, de por sí, a mí la adaptación no me costó tanto. En el colegio sí me costó un poco porque al principio, casi que el primer semestre, noté que los americanos entre ellos mismos son como muy, no sé, son como muy alejados y a mí no sé por qué me vieron pinta de americano y al principio como que no me hablaban, no tenía muchos compañeros que digamos, pero después de que la gente se dio cuenta de que yo era un estudiante internacional y de Colombia, y pues que yo les empecé a explicar acerca de Colombia y compartir mi cultura, ahí ya era como la sensación del colegio y en esos colegios les encanta tener estudiantes internacionales. Eso sí, yo creo que ellos compiten por quién conoce más gente de diferentes culturas y de otros países. Entonces, obviamente no fue fácil al principio en el colegio. Hay veces me sentía pues solo, pero al final creo que sigo conservando las amistades. Todo depende de las amistades que uno haga. Y los estudiantes internacionales de otros países también son muy buena compañía durante el intercambio, porque están pasando por lo mismo que uno está pasando. Entonces ellos te entienden y si a ustedes, uno se acompaña con el otro. Ok, bien. Te quería, bueno, no sé si hasta aquí María José tiene alguna pregunta. Yo tengo un par más, pero quería darte la palabra. Sí, a mí lo que más digamos que me preocupa es porque académicamente me gusta resaltar y que todo esté bien. Y no sé si el modelo académico estadounidense vaya a ser muy distinto al de acá, porque por ejemplo haciendo las convalidaciones de las notas, mis notas eran increíbles en Estados Unidos y no sé qué tan difícil pueda llegar a ser. Bien, Yo te bien. hago una pregunta. Sí. ¿Tú ya te graduaste o te vas a graduar este año, el año que viene? Sí, sería el año que viene. ¿Y te irías el próximo año? No, o sea, voy a ser como el último, eso es complicado. Lo Ella, no, estamos pero haciendo con nuestra nada. yo se lo explico para aclarar y también pues porque si alguien ve este video, pues para que tenga una idea un poco más clara, existen dos modalidades de participación porque el programa de intercambio es para estudiantes desde 15 hasta máximo 18 años y medio cumplidos al empezar el intercambio. En el caso de, bueno, y hay estudiantes que se van cuando se gradúan a vivir la experiencia, pero en el caso de María José, ella se va a convalidar, o sea, ella tiene que ir, asistir a sus clases. Hay unas notas, hay unas materias que se han incluido dentro de la aplicación que ella las tiene que ver y traer las notas de Estados Unidos para que se las valgan. Entonces, de pronto, aunque la experiencia de Sebastián pues fue como estudiante graduado, sí le puede contar de la exigencia académica de los colegios para efectos de la convalidación. Entonces, ¿qué opinas, Sebastián, de qué tan difícil puede ser ese modelo? Y pues como dijo Luis Fernando, yo me fui después de haberme graduado, entonces las únicas materias que yo tenía que ver eran obligatorias, eran inglés, era solo inglés historia americana, mientras que si hubiera ido antes de haberme graduado tenía que ver también matemáticas o geometría o algo así. Entonces, en realidad, experiencia personal no te podría decir, sin embargo,
los dos otros estudiantes de intercambio con los que yo compartí todo el año, ellos sí les tocó ver las otras materias fundamentales que requerían en el colegio de sus países. Y sí me decían que allá claramente cuando tú inicias te van a hacer un examen para ver dónde estás. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes que validar, no sé, matemáticas o geometría, primero te van a hacer un examen para ver dónde estás y de acuerdo a eso te ubican en una clase. ¿Por qué? Porque hay como geometría 1, geometría 2 y así. Entonces, ya yo creo que ellos primero necesitan ver tú dónde estás para ver dónde te ubican y sí me han dicho que, y sí me dijeron que las materias allá eran un toque muy como duras. No te sabría decir qué tan duras, pues porque no me tocó verlas, pero sí veía a mis compañeros esforzándose mucho y a veces hasta trasnochando haciendo deberes. Ok, bien, no, no, sobre eso para señalar que en los colegios allá en algunos casos existe como el Advanced Placement, que es como para estudiantes avanzados. Entonces, esos estudiantes avanzados pues tienen un nivel de exigencia mayor, porque pues, es decir, la misma palabra lo indica, está en Advanced Placement. Ese ser avanzado o ese estar mejor, pues luego te va a servir para la universidad, ¿cierto? Así que, pues dependiendo de cómo vaya tu nivelación y si quedas en el nivel avanzado, pues también va a ser un poquito más exigente, pero todo esto va a ser en beneficio luego de tu desempeño, pues primero para convalidar las notas y segundo para tu desempeño luego cuando estés pues más exigida en tu carrera. Yo en mi experiencia, pues que he enviado obviamente muchos estudiantes y a convalidar, siento que la carga académica, si no hay ningún inconveniente con el inglés, porque si tienes un poco de deficiencia en el inglés, pues doble trabajo, pero si estás fluida, como casi todos los estudiantes de intercambio que tienen que presentar un examen para ir en un nivel intermedio avanzado para empezar el programa, sí te diría que si eres una buena estudiante, va a ser relativamente fácil. Si no eres una buena estudiante, se te hace más difícil porque está el tema, como dije antes, del inglés. Pero todos los estudiantes han podido hacer su convalidación sin problemas en toda la historia que tenemos mandando estudiantes de intercambio, que son más de 15 años, o sea que nunca ha habido como un inconveniente y pues tú sabes la responsabilidad que tienes. Entonces, eh, no sé si eso aclara completamente tus dudas sobre lo académico. Sí, Luis Fernando, muchas gracias. Ok, bien. Otra pregunta. Tema de gastos personales, Sebastián, que es bien importante. Pues en el manual del estudiante, que María José ya creo que tuvo la oportunidad de leerlo en detalle, se habla, y esto por una directriz del Departamento de Estado, que los estudiantes deben disponer como mínimo de $300 mensuales. No quiere decir que es que se los van a gastar o tienen que dárselos a la familia o al colegio o lo que sea, no, es para sus gastos personales. Pues a veces se los gastan todos antes de y a veces ni se los gastan. ¿Cuál fue tu experiencia con esto, Sebastián? Ahí va a lo que yo decía, que uno durante ese año adquiere mucha responsabilidad e independencia. Mis padres sí me mandaban por Western Union, me mandaban $300, sin embargo, yo en Colombia había sacado la tarjeta de crédito y en caso tal de que tuviera una emergencia o que no tuviera efectivo a la mano, pues usaba la tarjeta. Y los gastos primordiales en los que uno se gastaba la plata era como en el teléfono en las salidas o viajes que uno hacía con la familia o con los amigos, pero el resto uno no tiene gasto del teléfono a lo cual uno le tiene que dar la plata. Lo único fue que ahora que lo pienso, no sé, yo
yo intenté ahorrar, pero por algún motivo como que no pude. Creo que me caqué mucho la plata, pero ya era por irresponsabilidad mía. Pero de resto, creo que con $300 te alcanza para sobrevivir allá. Y Ok. más que allá todo es como más barato si uno piensa en dólares. Si piensa en pesos, no, pues ahí sí todo te parece caro. Pero si uno piensa en dólares, aquí un desodorante, por ejemplo, que es un gasto personal que cuesta 20.000 pesos, allá costaba $6. Entonces, $6 mensuales no es casi que nada. Sí, bien. Es muy relativo, pero pensando en eso de los gastos, te quería preguntar, ¿en el colegio gastabas? ¿Cómo era el tema en el colegio y el almuerzo? Porque obviamente pues hay un desayuno y la cena, pero cuéntanos de eso. Sí, en la familia ellos me daban, pues yo me levantaba y me daban el desayuno, el almuerzo en el primer semestre yo traté de llevarlo todos los días y la madre era quien me compraba tipo las ensaladas para llevar al colegio o lo que comíamos en la noche anterior, eso lo llevaba al colegio. Pero hubo un momento en que, no sé, como que ya nos cansamos de hacer eso y empecé a comer en el colegio. La comida en mi colegio costaba como $3.50 y pues a mí no me gustaba, pero me sacaba como de líos, porque hay veces no alcanzaba a listar la comida para el otro día, entonces pues ahí estaba perfecto. Pero el único gasto que tenía en el colegio era la comida y eran $3.50. Ya el resto no me pedían para nada. Bien, y la cena en la noche, que normalmente en los Estados Unidos es como la comida más abundante del día. Sí, para nosotros el almuerzo aquí es como lo abundante y en la cena pues se cena algo pequeño, porque dicen que uno no se puede acostar lleno, no, allá es al revés, allá hay gente que ni almuerza y en la noche sí, la noche le daban a uno pasta, carne, ensalada, lo único es que sí, a todo el tiempo te van a dar Coca-Cola porque no conocen nada más, o tomas agua o tomas puras bebidas ahí con azúcar. Entonces yo en ese año solo tomaba agua, pero sí muy abundante por la noche. Ok, bien. Y bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero no sé si Santiago o María José ah, sobre este tema o sobre otra cosa que no hayamos hablado quieren preguntar. Sí, yo quería preguntar, sé que en los colegios hay actividades extracurriculares, no sé si hay gastos o si participaste en alguna, sé que hay para algunas hay que hacer pruebas y ese tipo de cosas, más que todas las deportivas, entonces más o menos cómo fue esa experiencia. Buen punto. Sí, ajá, sí, buen punto. Antes de irme, yo estaba, 6 meses antes de irme a Estados Unidos, yo estaba practicando tenis en la liga y eso era algo constante y era algo que no quería dejar en Estados Unidos. Entonces, cuando llegué, lo primero que hablé en el colegio fue que yo jugaba tenis y quería seguir jugando en el colegio. La temporada, lo que vas a notar allá es que, por ejemplo, la temporada de las mujeres en algún deporte es totalmente diferente a la temporada de los hombres. Con respecto a tenis, las mujeres jugaban en invierno, no mentira, en primavera y los hombres jugaban de tenis allá y me aceptaron. Creo que no vas a tener problema en que te acepten para alguna actividad extracurricular. Y con respecto a gastos, no, no. Ahora, si lo pienso, no tuve ningún gasto ni siquiera me cobraron para pagar. Porque aquí en Colombia cuando uno se une a algún deporte en el colegio, pues uno paga una mensualidad. Allá no, allá es totalmente gratis. Si te cobran algo es como por mandar a hacer camisetas o si mucho, que dudo que te cobren, es como por el transporte, pero de resto todo está incluido. No, el deporte, sí, es casi que gratis. Bien. Sí, no, solo para resaltar el tema de, dependiendo de la estación o de la temporada, se practica uno u otro deporte y los estudiantes internacionales pues se pueden inscribir en esas actividades. Y además de
otras actividades porque los colegios tienen otro tipo de clubes. ah, y también pues preguntarle a Sebastián si en el colegio de él había otro tipo de clubes y cuáles. Sí, no, ese colegio tenía de todo. Con decirte que tenía clases que no las daban sino en las universidades. Yo, por ejemplo, todo el año tuve una clase que se llamaba radio y televisión, en el cual nos tocaba básicamente hacerle noticias para publicar en YouTube para la escuela, en la página de la escuela. Entonces a mí me tocaba hacer de presentador y eso era, eso era una recocha, pues porque uno le toca leer desde el teleprompter. Y eso, imagínate uno que no está acostumbrado a leer eso rápido y en inglés. Entonces, pero el punto es que sí hay demasiadas cosas. O sea, hay cosas que en Colombia simplemente no hay. En los colegios acá simplemente no hay. Lo que te imagines, allá va a estar. Sí, y depende también mucho, también eso depende mucho am, del colegio, ¿no? Porque todos los colegios no son del mismo tamaño. Entonces, eso es relativo. Nosotros, pues ustedes saben, no podemos escoger de aquí ni el colegio ni la familia. Esto es como un poco, y la gente siempre me lo pregunta, ¿es recomendable escoger una región o un estado o un grupo de estados dentro de las opciones que se dan del, digamos, folleto informativo de introducción al programa? Eh, Sin embargo, pues eso es cambiante, ¿no? Puede que haya muchas, de pronto en otros colegios un poco menos, pero pues digamos que la estructura de los colegios del gobierno tiene muchas cosas, incluso hasta los colegios pequeños. ¿Cómo eran las instalaciones deportivas de tu colegio, Sebastián? ¿Qué deportes se practicaban y qué instalaciones habían? Los colegios allá son muy grandes y eso que el mío era pequeño. Conocí el de mi hermano de allá de Estados Unidos y él iba a otro colegio que era mucho más grande, pero a mí antes me gustaba más el mío precisamente por pequeño y porque así podía conocer a más gente. Pero las instalaciones, pues como allá se juega, el deporte favorito es básquetbol, fútbol y béisbol. Entonces, claro, ya se imaginarán severas canchas, severos campos para esos deportes. Y había de todo, había hasta sala o había una parte donde había de todo, había para natación, para tenis, había hasta para badminton. Entonces tenía de todo. Y si no, por ejemplo, a mí cuando me tocó a mí jugar tenis, para ese momento precisamente estaban remodelando las canchas de tenis. Entonces lo que hizo el colegio fue que creó una especie de convenio como con otro colegio y nosotros íbamos a ese colegio a practicar. Entonces, por instalaciones allá no se van a varar. Si mucho en el peor de los casos, van al club del pueblo para practicar el deporte, pero que uno no pueda practicar deporte porque no hay instalaciones, no, eso dudo que pase. Bien, ¿cuántas personas vivían en la ciudad o en el pueblo donde estabas? No, ahí sí, no, no te sabría Pero decir. más o menos, ¿no? O comparado a que es que yo a veces quiero bajarle un poco la expectativa a los estudiantes con las ciudades pequeñas, porque las ciudades pequeñas o los pueblos tienen muchas cosas, además que viene gente de los alrededores. Entonces era como más en ese sentido, eh, pero bueno, igual es para todos los participantes de intercambio conocido que la mayoría de las ubicaciones se dan en comunidades pequeñas, nunca están las ciudades pues más grandes incluidas, excepto en muy contadas ocasiones que aparece alguien de alguna familia de una ciudad, digamos, mediana grande, pero en principio eso. Eh, bueno, ¿qué otra pregunta? De pronto María José o Santiago, o a ver, Santiago tiene una. Bueno, dice Santiago que cómo fue tu recogida en el aeropuerto cuando llegaste, quién te fue a buscar y cómo fue esa bienvenida. Cuando llegué al aeropuerto, ahí estaba la mamá, el papá, el hermano y el estudiante ese de Tailandia que me acompañó 6 meses.
con lo tradicional. Ellos siempre hacen un letrero de bienvenido a Estados Unidos y ponen tu nombre. Y, y con respecto a lo de cuánto me demoré en llegar a la casa, pues esa noche yo llegué como a las 10 de la noche, pero pues obviamente llegué con hambre. Entonces ellos me preguntaron que cómo estaba, yo les dije que tenía hambre y de una fuimos, casi que al lado del aeropuerto había un restaurante típico de ellos que se llamaba Arby's. Entonces fuimos a comer una hamburguesa, mi primera hamburguesa americana, y ya después de eso sí salimos a la casa y fueron que como una hora de recorrido. Ok, bien. Otra pregunta, María José, de pronto, sobre otro tema que no hayamos... Sí, Dime. pues no, era más bien como relacionada con la pregunta de Santiago, cómo era el proceso más bien desde aquí de Colombia, todo ese proceso de viaje, además que es solo, totalmente solo, pasar inmigración, todo ese tipo de cosas, ¿no es muy tedioso? Pues, pues en realidad, no, yo creo que a mí, yo siempre lo he dicho, a mí me fue todo muy bien. A mí no se me perdió nada. Cuando llegué mis vuelos fueron de Cali, Panamá, Washington y Washington, Indianápolis. Y en todas esas escalas que hice siempre hubo alguien que estaba pendiente de mí. Y yo no sé si dudo, yo no viajé recomendado, pero siempre había alguien pendiente de mí. Y todos fueron muy amables. Era la primera vez que estaba en Estados Unidos y pues obviamente en inmigración, a uno lo hacen esperar un resto de tiempo y cuando llegan le hacen las preguntas, pero pues, o sea, uno ya sabe a dónde va y qué es lo que va a hacer, uno sabe que no va a hacer nada malo, entonces creo que uno no tiene por qué preocuparse de eso. Bien, para añadir, es importante tener en cuenta que hay que llevar pues los documentos a la mano, no hay que llevar en la maleta los documentos importantes. ¿Cuáles? Pues la dirección de la casa de tu familia en caso de emergencia, aunque ellos te van a esperar en el aeropuerto. La forma correspondiente, la copia del DS 2019, pues obviamente el pasaporte. Y bueno, no, básicamente pues cuando te lleguen a preguntar en migración que a qué vienes, pues dices que eres estudiante de intercambio cultural o Cultural Exchange Student y pues si te van a preguntar el tiempo, pues igual, dependiendo si vas un semestre o un año, toda esa información ya está en el sistema porque nosotros tenemos que subirla. El tema, ahora les voy a mencionar, es posible que tengamos que hacer en unos momentos una pausa y nos volvamos a reconectar por el vínculo. Sin embargo, bueno, aquí Santiago tiene, hay dos preguntas. Una, el tema médico, si lo tuviste que usar alguna vez, porque quiero hablar un momentico de eso. Y la otra, el tema de la comunicación con la representante o el representante de área. Eh, puedes empezar por cualquiera de las dos. Médico, tema médico y representante de área. Sí, con lo del tema médico, pues todo el año estuve sano, gracias a Dios. Entonces nunca se me presentó usarlo, nunca me tocó ir a un hospital ni nada. Entonces por eso, pues no te sabría decir mucho porque no lo sé. Bien. Eh, la única vez que yo fui donde un médico fue precisamente para hacerme una valoración para yo poder entrar al equipo de tenis. Pero esa fue la única vez que fui donde el médico y eso era lo básico, que era pesarte, medirte y hacerte otros exámenes. Y con respecto a lo de la representante de área, pues precisamente mi madre americana también trabajaba como representante de área, pero pues no le tocaba conmigo porque no se puede, porque aquí se llama ISO, allá se llama ICE, ISE, y simplemente si una representante de área está le dio la bienvenida a un estudiante de intercambio, pues no puede ser la representante de área. Entonces a mí me tocaba otra que se llamaba Jennifer, y ella sí estuvo muy pendiente, muy atenta conmigo, especialmente porque yo tuve un problema antes de irme a Indiana. Aparentemente, como que hubo un lío que al final nunca entendí, que como que me habían aceptado en otra parte, o no, no me habían aceptado en otra parte, pero una familia sí me había empezado a escribir y se supone que eso no se puede hasta que la agencia le diga a la familia
que ya sí definitivamente voy a la casa. Entonces ella un día me fue y me visitó y me preguntó, me explicó todo, me aclaró todas las dudas que tenía y, y eso hacía cada mes, me preguntaba cómo estaba, cada mes me mandaba unas preguntas por mensaje y yo tenía que preguntárselas, que cómo me sentía en el colegio, en la familia, cómo estaba, que si me quería devolver, que cuáles eran mis planes y así, todos los meses. Ok, bien. No quiero que se me pase para no terminar ese punto, y es mencionar que a nosotros y a la familia en Colombia, pues a través nuestro, se le envía un reporte. Ese reporte se hace cada trimestre. Entonces, para los estudiantes de un año, pues serían cuatro reportes. Para los estudiantes de un semestre serían 2 reportes. Y lo que dice Sebastián, no necesariamente tiene que verse con la representante, simplemente es llenar el cuestionario, digamos, de preguntas, porque eso sí hay que reportar unas preguntas estándar que hay allí. Entonces eso se les manda, pues obviamente a los papás. Muy bien, estábamos hablando un poco de los informes de la organización frente al estudiante, su proceso de adaptación y demás, donde todo queda documentado. Entonces son 4 reportes al año para el año académico, 2 reportes al año para el semestre académico. Son preguntas realmente sencillas de monitorear un poco la adaptación, pero sí es importante resaltar que la representante de área no debe estar pues en constante comunicación si no hay ningún inconveniente. Entonces, si no hay ningún inconveniente, ella no va a estar comunicándose realmente, y eso lo puede ratificar Sebastián, que en los Estados Unidos, no news are good news. O sea que si no hay noticias, son buenas noticias. Allá es muy diferente a nuestros países latinoamericanos, y ustedes por eso han visto que en WhatsApp a veces envían lo que contestan diferentes nacionalidades sobre alguna cosa y lo que contestan los colombianos, principalmente argentinos, mexicanos. Entonces, no noticias, son buenas noticias, no van a estar monitoreando nada especial. Entonces, esto sobre los reportes. Si no hay nada más para preguntar o comentar sobre los reportes y sobre el contacto con la representante de área, bueno, sí, ella es el punto de apoyo cuando hay alguna dificultad con la familia. Acuérdense que hay un protocolo de comunicación en el que la comunicación no es tengo un problema, llamo a mi casa y le cuento a mis papás. Mis papás llaman a la oficina de ISO para que le cuenten lo que yo les dije, y ellos a su vez luego llaman a la oficina en los Estados Unidos para contarle lo que les dijeron. Ya van 3 personas en el proceso, y luego la oficina principal llama al representante de área para contarle lo que toda esa cadena de personas está diciendo. Entonces, la comunicación es el estudiante con la familia, si el problema es de fácil resolución, y si no, es con la representante de área para que haga una mediación. Igual la información va a llegar hasta nuestra oficina, pero es así. Y es así siempre, y es así en la vida. O sea, uno va primero y se queja con la fuente, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, porque en el proceso de comunicación se generan muchísimos malentendidos, ¿sí? Entonces, y ha pasado, por ejemplo, no, mire, es que yo llegué de intercambio y hoy no me han dado nada de comer, y voy a la nevera y la nevera está vacía, ¿y qué hago? Y entonces la mamá con el video mostrándome esa información, y pues yo cuando aclaro el tema o el punto, lo que veo es que la señora tuvo que salir de emergencia porque su mamá está internada en una clínica y no, pues no ha alcanzado, está con una situación de enfermedad, pues que la idea es que el estudiante no tiene por qué preocuparse por eso, pero no le preguntó directamente, mira, pido algo de comer o así, sino que directamente pues llamó a la mamá a contarle que, entonces, ojo con eso, porque pues igual ya ustedes son unas personas, los intercambistas son personas que han probado tener una madurez para enfrentarse al programa, entonces hay que tener claro cómo es la cadena de comunicación. Y la representante de área es un apoyo, y si no, el siguiente escalón es el gerente de área también, que es otra persona en la cadena, y si no, la oficina principal. Incluso me pueden llamar a mí, o pueden llamar a la oficina, cualquiera de las personas que hayan sido facilitadores del programa, pero
pero no debe ser la primera persona para la queja o para el problema los papás, porque van a estar desconcertados, me van a llamar a mí, yo no estoy enterado. Entonces, esa es como una recomendación importante sobre eso. No sé si quedó algo pendiente. En el tema de las convalidaciones de materias, María José, esto es una cosa que hay que recomendarla antes de venirte, porque las calificaciones tienen que ser convalidadas en tu estado con un notario, y una vez convalidadas esas materias que emite el colegio, esa convalidación tiene que volver muy seguramente a casa de la familia donde estuviste, y ella es quien te lo envía a Colombia, ¿sí? Esa es una. Hay una empresa que también lo hace en Estados Unidos, es un servicio de outsourcing, también lo podemos validar. Ese costo no está incluido en el programa, pero si no se hace como lo sugerí al principio, se puede hacer de la manera como te lo estoy explicando ahora. Y pues ya en su momento les daremos pues como esos datos. Y lo del seguro médico, pues bueno, llegarán todas las instrucciones a tu correo detalladas de el código del seguro, la compañía digamos, un manual de uso. No, bien, por mi parte, esas son como, pues, un poco todos los temas alrededor de esto. ¿Algún tema sobre esto ampliar? Pues obviamente no se puede fumar, no se puede tomar como menor de edad en los Estados Unidos, no se puede manejar un vehículo, y pues obviamente hay que asistir a clases regularmente, a no ser que la persona tenga una enfermedad donde tiene que pues llevar una excusa médica, y pues obviamente dirigirse con respeto pues a todas las personas. Sí, sobre las visitas están limitadas. El estudiante no puede viajar a hacer vacaciones antes de empezar el programa. Tiene que llegar directo por regulación del Departamento de Estado, además porque el seguro médico cobija al estudiante desde el momento en que inicia el programa, y si el estudiante se va para otro lado, pues no está iniciando el programa, está en otras actividades. Por eso hemos insistido sobre esto, pero al final del programa, sí, al terminar su programa, sí se puede quedar unos días previa notificación y aviso de qué va a hacer y cuántos días. Se puede ir a visitar familiares o amigos en otra parte antes de regresar a Colombia. La familia natural puede ir a visitar al estudiante al finalizar el programa. Ahí Sebastián de pronto va a mencionar algo sobre eso. Cuéntanos, Sebastián. No, pues a mí mi familia nunca me vino a visitar, pero sí tuve una compañera también de Colombia que ya vive en Armenia, y a ella sí le dio muy duro. Sí le dio mucho, creo que extrañaba mucho a la familia y no se está adaptando a esto del estilo americano. Entonces, la representante diaria le dijo que la familia la podía visitar, pero durante verano, porque ella también estaba haciendo lo mismo que yo, que se fue todo de enero a diciembre. Pero pues pasó el tiempo y al final se empezó a amañar mucho y ya la familia no la visitó, pero sí, o sea, si te va a visitar tu familia, puede o en vacaciones, fue que me dijeron a mí, o cuando se termine el año de intercambio. Okay. Ya tendrías que, si por ejemplo estás viviendo por ejemplo en mi caso en Indiana y tienes familia en Orlando, tendrías que pedirle permiso a la familia y a la representante diaria para ver si te dejan viajar. Y ya si te dejan, pues los visitas. Esos permisos ahora y más, pues en era post-pandemia no va a ser fácil, porque, pues por obvias razones, digamos que hay una responsabilidad muy grande por las personas y las familias que acogen. Entonces, ir a visitar a otra familia y volver y que suceda algo es un inconveniente, y sé que allá están un poquito prevenidos con esto. Entonces, pero al final sí, y bueno, está bien haber como tocado ese punto. ¿Algún otro punto adicional? El tiquete aéreo, bien. El tiquete aéreo sí es posible comprar solo el tiquete de ida. No sé si con Sebastián fue así, no recuerdo si fue ida y vuelta. ¿Cómo fue tu tiquete?
no, solo se compró el de ida y ya como en noviembre se compró el de regreso. Perfecto, sí, esa también es una pregunta recurrente. Am, ¿Algo más? Ibas a hablar lo de empacar la ropa, cuánto se debe, todo eso. Ah, bien, bien, sí, esa es una buena preocupación, especialmente, bueno, no, para las mujeres y hombres, pero a lo mejor un poquito más a veces para las mujeres. La recomendación es no llevar sino una maleta, además porque seguro que vas a traer otra maleta de regreso, pero que nos cuente Sebastián sobre el tema de las maletas y la ropa, etcétera. Pues yo llevé fue 2 maletas grandes y ahí sí metí toda la ropa porque tampoco es que uno tenga mucho. Pero de regreso sí, ahí fue cuando, si no estoy mal, me tocó pagar una tercera maleta porque yo llevaba la raqueta de tenis, entonces en la raqueta de tenis me dio por meter ropa porque pensé que no me iban a decir nada y ya las otras 2 maletas estaban full. Creo que antes pesaban más de lo que se podía. Entonces, las maletas grandes de regreso por la ropa extra no me tocó pagar, pero pues sí me tocó mandar la raqueta creo que por equipaje y por eso sí me tocó pagar. Ok, bien. ¿Y compraste mucha ropa ya o cómo fue? Porque igual no tenías pues mucha ropa de invierno. ¿Cómo fue? Porque allá en Indiana es fuerte el invierno. Sí, no, la verdad no tenía nada para el invierno. Pues sí tenía, pero pues el invierno de acá es muy diferente al de Estados Unidos. Allá fue que me dio por comprar más que todo sacos y esos sacos siempre, como son tan gruesos, toman mucho espacio. Pero pues yo creo que cuando a uno le dicen a qué estado va a ir, uno ya mira si es necesario, si uno lo compra acá o lo compra allá, pero preferiblemente es comprar las cosas allá porque salen hasta más económicas. Bien. Muy bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre algún ítem que ya hayamos hablado o que no se haya mencionado? Porque creo que ya hemos casi agotado todos los temas. Bien, ok, bien, bien. Eh, bueno, no, pues quiero agradecerles a todos pues por este espacio. Siempre es interesante pues volver a recapitular y mucho más con alguien que viajó. am, en este caso, pues para que María José de primera mano haya tenido la oportunidad de preguntar, pero muy seguramente para cualquier persona que viaje a través de nuestro programa de intercambio cultural en un colegio público en los Estados Unidos, incluso en cualquiera de los otros programas de intercambio en colegios en los otros destinos, pues en Canadá, en Europa. Este testimonio es muy valioso. Darle las gracias pues a Sebastián, que pues obviamente es de la casa, porque pues igual es una persona que pues que le ha ido bien, porque ha sido una persona principalmente que se ha podido adaptar, porque en el principio siempre hay muchas dudas y yo cada vez que hablo con él más lo ratifico como, y más con esto que con todo esto que ha venido pasando en estos tiempos, es una persona pues que realmente es adaptable y flexible al cambio. Al final todo toma su curso y las cosas se van dando y está próximo nuevamente a viajar. Y pues nada, para ti, María José, pues la mejor de las suertes. Obviamente vamos a tener una comunicación durante tu programa con los reportes, incluso antes de irte cualquier cosa que surja. Sabes que estamos aquí para ampliar cualquier detalle. Así que pues bueno, ¿no? En mi nombre y pues de las personas que trabajamos con ISO y con estudiosexterior.com, pues muchas gracias y mucha suerte en todos los proyectos. Bueno, hasta pronto, nos volvemos nuevamente a contactar en el caso de Sebastián y de María José en los programas. Así que, y bueno, y gracias a todos, pues, los que han escuchado con paciencia esta comunicación.
Muy bien. Entonces, hasta pronto.